Muy bien. Hace un rato hice unos comentarios, pero parece que sin darme cuenta no identifiqué el video y no lo subí. Entonces voy a repetir rápidamente de qué se trata. Es que a mí siempre me parece que una de las cosas que es fundamental para uno trabajar con estos programas es tener algunas cosas bien claras, porque a veces tenemos información tal vez distorsionada en las redes o simplemente pensamos que así deberían ser. Y en el caso de los software o programas de graficación que nos sirven como herramientas para la profesión y que nosotros identificaríamos en un computador como graficadores vectoriales, hay dos categorías. La categoría que la mayoría conocemos y que hemos utilizado con mucha frecuencia, que son graficadores que sirven para modelar, delinear o dibujar, como el caso, por ejemplo, del AutoCAD o incluso el Archicad. Pero ya tenemos también en el mercado otro grupo de programas que, que tienen que ver también con la representación de los proyectos arquitectónicos, pero que ahora se denomina tecnología BIM, Built-in Information Modeling. Y allí lo que hay que tener bien presente es que la diferencia radica en que en un programa BIM ya más que los comandos para efectuar la graficación o el modelo con la generando elementos a partir de ecuaciones que se grafican en la pantalla. Estos son bases de datos y hay una integración de una serie de cosas que tienen que ver con el proyecto. Por ejemplo, en un BIM yo puedo tener primero el modelado, segundo tengo la representación 2D, tercero tengo fotorrealismo simultáneamente y puedo tener también un poco la parte de costos y presupuestos. Incluso hasta el punto de que puede haber una integración del proyecto con otras disciplinas, por ejemplo, las instalaciones especiales del proyecto, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, o entre la parte de arquitectura y la ingeniería. Pero a mí siempre me ha gustado hacer una claridad de cómo lo entiendo yo, porque me parece que en ese sentido hay muchos datos que tal vez se han difundido de manera equivocada. Frecuentemente uno escucha a algunos usuarios de estos programas diciendo, no, es que lo mejor no es el AutoCAD, lo mejor es el Revit o lo mejor es el Archicad. Y como yo lo veo, en realidad todos son buenos, pero sí tenemos que tener claridad de cuándo sí lo podemos utilizar o cuándo no y por qué sí, por qué no. Es decir, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Para mí, la tecnología BIM, pues obviamente aporta una cantidad de elementos adicionales que antes no teníamos en estas plataformas, como el caso del AutoCAD en las versiones que sean, pero lo que no podemos es dejar de lado algunas consideraciones que son las que la mayoría de los usuarios no reconoce o no se les ha indicado, y es que un programa, por ejemplo, como Revit, que es de Autodesk, la misma empresa de AutoCAD y de otros programas como 3D Max, eh, fue pensada y realizada con orientación hacia una tecnología y un sistema constructivo específicamente de Estados Unidos. Y nosotros tenemos muchas cosas con similitudes a lo que ellos hacen, pero
también tenemos una tecnología más propia. O sea, nosotros tenemos un sistema constructivo que no es tan industrializado, es más artesanal o manufacturero, lo cual significa que nosotros sí utilizamos una mano de obra a veces menos calificada, pero con esto podemos hacer también muy bien nuestros proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas herramientas? Si yo tomo el Revit como recurso para modelar un proyecto, sí, claro, lo puedo hacer, pero cada vez que voy a utilizar alguna de las librerías que yo llamo familias, siempre me van a ofrecer la familia de la tecnología que hay en Estados Unidos, de los elementos que allá se comercializan, los que utilizan para construir los proyectos. Entonces, digamos una losa de entrepiso, van a aparecer allí unos modelos de losas de entrepiso, pero casi siempre no concuerdan con los sistemas que nosotros usamos aquí de losas, por ejemplo, casetones, esterilla de guadua o losa en steel deck o una losa, por ejemplo, en placa fácil o bloquelón. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos en esa parte y no simplemente pensar que todo lo que le pongamos allí al modelo nuestro es exactamente lo mismo que nosotros hacemos aquí, porque terminamos mostrando una cantidad de detalles constructivos del proyecto que finalmente no concuerdan con lo que hacemos acá. Eso también puede suceder, por ejemplo, con la mampostería. Aquí en Colombia no tenemos unos mampuestos básicos con el ladrillo eh, hecho de barro o arcilla, que llamamos ladrillo común o ladrillo limpio, pero también utilizamos, por ejemplo, la mampostería estructural con unos bloques que pueden ser de barro o pueden ser también bloques de concreto. Y para que nos funcione muy bien la construcción con estos elementos, pues tenemos que modular todo en el proyecto, tanto en planta como en alzada, con las dimensiones del bloque. Por ejemplo, aquí utilizamos con mayor frecuencia el bloque de 20 por 40 centímetros visto de frente y unos anchos, unos grosores que varían dependiendo de si lo necesitamos con una cierta resistencia, que pueden ser, por ejemplo, bloques de 12, de 14 centímetros, de 17 centímetros. Entonces, aquí a lo que me voy es a lo siguiente. Como el sistema de medida nuestro es un sistema métrico decimal, pero el sistema de medida americano es un sistema de pie pulgada, el sistema de ellos varía en ese sentido en las medidas, porque mientras para nosotros eh, si para ellos un pie son 12 pulgadas que equivalen a 30 centímetros y medio, entonces si hay un bloque que en altura son 20 centímetros, el bloque para ellos no tiene 20 centímetros, sino que tiene, en el caso tendría, digamos, 8 pulgadas, utilizando los 2 centímetros y medio de, que es realmente 2,54 centímetros de relación de medida entre una pulgada del sistema de ellos y el sistema métrico decimal. Entonces, si cogemos el bloque que está en las ayudas del Revit, tal vez nos van a salir unas alturas no exactamente cada 20 centímetros. Y terminamos de pronto modelando el proyecto pensando que nos van a coincidir correctamente las alturas de antepechos o alturas a nivel de dinteles para que no haya un problema de desperdicio de los bloques o no tengamos que hacer complementos. Pero eso es por la razón que no hay una coincidencia en las dos unidades de medida. Bueno, y hay otro punto que también se nos puede pasar por alto y es que como arquitectos
nosotros no trabajamos solo, o sea, nosotros hacemos una tarea inicial que tiene que ver con la parte del diseño y un poco del tema de la construcción, pero a la hora de llegar al proyecto completo, al diseño ya detallado del proyecto, tenemos que recurrir también al grupo interdisciplinario donde están los ingenieros civiles, donde está el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, en algunos casos el topógrafo, el ingeniero de suelos, etcétera. Y si quisiéramos que una herramienta BIM como el Revit pues nos diera el resultado correcto, debería ser que el proyecto que estamos modelando con el Revit hubiera sido algo incorporado en todas las disciplinas, tanto la del arquitecto como los ingenieros. Y eso por ahora no creo que esté sucediendo. Entonces, hace falta ajustar cosas para que esto no funcione bien. Hace falta, por ejemplo, también eh, insistirle a los ingenieros que ellos deberían utilizar la misma herramienta nuestra. O sea, si cada uno de nosotros va por su lado en el uso de las herramientas, por ejemplo, yo como arquitecto hago uso del Revit, pero el ingeniero civil hace uso del AutoCAD solo o de otra software, pues no tenemos cómo intercambiar todos esos datos, o sea, cómo interactuar en el proyecto para que no haya unos desfases de un dato con el otro. La estructura con lo arquitectónico debe tener una coincidencia. Entonces, sí me gustaría que tuviera muy presente esto porque, como les digo, puede ser a veces por desconocimiento, puede ser por un poquito de premura en el hecho de ponernos como a la moda. No es que como ya todo el mundo está trabajando con Revit, entonces también nosotros nos vamos para el Revit. Pues, en definitiva, si cree que logra obtener las respuestas correctas, pásese a Revit. Pero tampoco se deje eh, llevar rápidamente por apariencias engañosas. No es, y como algunos dicen, no es que tal programa es mejor que el otro. Yo no lo creo así. Yo creo que todos los programas son muy buenos. Todos los software cumplen tareas muy específicas. Y uno, si se mete en el manejo de toda esta tecnología de los computadores, pues poco a poco tendrá que ir descifrando para qué le sirve cada una de las herramientas, porque finalmente cuando yo trabajo un proyecto arquitectónico, pues no solo utilizo AutoCAD, tal vez además del AutoCAD también puedo utilizar, no sé, SketchUp, Photoshop, 3D Max, incluso algunas aplicaciones de Office que ya hemos visto que también pueden interactuar con el AutoCAD, como el caso del Word y el Excel. Entonces, antes de tomar las decisiones de qué es lo que debe utilizar en su proyecto, mire hasta dónde puede llegar con el programa, dónde va a tener de pronto algunas dificultades porque el programa no se lo ofrece o no está pensado para eso. Y ahí es cuando finalmente usted puede llegar a hacer el uso más apropiado de las herramientas. Yo voy a insistir en los videos trabajando el AutoCAD por diferentes razones. La primera es porque, bueno, AutoCAD es uno de los pioneros como herramienta para los arquitectos. Ni siquiera fue pensado en realidad para los arquitectos. Cuando recién Autodesk diseñó este programa, lo pensó para la industria automotriz, pero llegó a manos de nosotros, los arquitectos, y vimos que era posible utilizarlo como una ayuda extra que daba posibilidades
ganar mucho tiempo en estas tareas, que es lo que estamos haciendo cuando vemos lo que hacemos en los videos. Entonces, finalmente, por eso el AutoCAD terminó en manos de muchos arquitectos, y también por allí los ingenieros civiles y los topógrafos encontraron posibilidades similares. Y yo tengo este conocimiento debido a que hace muchos años atrás, más de 30 años, cuando salió el AutoCAD, salió como en la década del 90, y salió en una versión muy rudimentaria, con computadores que todavía no tenían, por supuesto, el alcance de los equipos de ahora. Eran equipos con, con una tecnología apenas empezando a desarrollarse. Tenían monitor monocromático, no existía el mouse, no había ambiente Windows. El AutoCAD solamente podía resolver cosas en 2 dimensiones. Así que para hacer cualquier dibujo de un plano en AutoCAD había que tomar mucho tiempo. Y yo empecé a trabajar con él y fui descubriendo algunas cosas. Pero a medida que también fueron avanzando los sistemas operativos, la tecnología de todas estas máquinas, y ya entramos al ambiente Windows y entramos al sistema de gráfico, pues Autodesk igualmente hizo lo mismo y empezaron a aparecer las nuevas versiones. La primera versión que yo utilicé fue la versión 2.62, y ahora ya vamos en la versión 2024. Incluso mucha gente hace algunos años decía, no, es que el AutoCAD no va a llegar sino hasta la versión 2015 y ahí se va a acabar. Podría ser porque alguien les dijo eso, porque son, como yo digo, detractores del programa, pero en realidad vamos en la 2024 y todavía Autodesk no dice que va a dejar de producir cosas. Simplemente cada vez el ambiente del programa va adaptándose a todo lo nuevo que hay en el mundo de los computadores, como hoy en día, por ejemplo, estamos hablando ya de inteligencia artificial, y probablemente con el AutoCAD vamos a llegar también a eso. Bueno, entonces, esto simplemente es porque a veces estas charlas yo las tengo de manera presencial y muy personalizadas con algunos colegas, con amigos, con estudiantes que he tenido, pero me gustaría que, si muchas personas lo escuchan, lo tomen en cuenta, no para que se desanimen a utilizar el AutoCAD, sino todo lo contrario, más bien para que piensen que sí, que efectivamente el AutoCAD nos va a ser de gran ayuda, y si logramos dominarlo, pues mejor. Pero si de pronto pensamos en que podemos trasladarnos a otro tipo de herramientas, pues háganlo de manera consciente, no porque alguien les haya dicho, no, es que ese es el mejor, no, es que la moda ahora es esta, no, es que ya la moda no es trabajar AutoCAD, ahora la moda es trabajar con Revit o con Archicad. Cada quien toma sus decisiones, pero cuando uno decide en ese sentido estos cambios, debe hacerlo de manera consciente y por lo menos como más documentado. Entonces, este video era más como para reflexionar sobre el tema y darles mi punto de vista, que pudiera no ser el mejor, pero que la validez yo se la doy al hecho de que esto no es la primera vez que yo me siento a trabajar con un programa de estos. Más de 30 años trabajando con un programa como AutoCAD, tratando de entenderlo y de implementar para que la gente también lo aprenda a manejar. Entonces, espero que mi disertación en este tema no se les vuelva un tema que incomode, sino que más bien estoy aportando lo que yo veo que sé y que a veces no siempre todo el mundo me pregunta. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. No duden en hacer cualquier comentario al respecto de lo que he dicho. Si creen que hay cosas que lo que dije aquí no son correctas, pues
menciónenlo por ahí en las redes, no hay ningún problema. Y luego analizaremos si es o no pertinente hacer un cambio en ese. Si tengo que retractarme en alguna cosa que haya dicho, por supuesto será lo primero que haga. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo, para cerrar este video, agradecimiento a todos mis compañeros, amigos, colegas y seguidores del grupo y que ojalá cada vez me pidan más y más información de lo que creen que pueden necesitar para tomar ventaja con este programa. Bueno, muy buenas tardes, que, que les vaya muy bien con estas tareas.